Hello, ¿cómo están niños de quinto año básico? Por acá les habla Miss Andrea. Espero que estén todos muy bien junto a sus familias y estén siguiendo las reglas de higiene, ¿cierto? Recordar lavarse muy bien las manitos con agua y jabón y seguir todas las reglas. Hoy vengo a darle la bienvenida al segundo cuadernillo de inglés y aquí vamos a ver algunos tips para que puedan realizarlo correctamente. Ok, llegamos aquí entonces a nuestras fichas de inglés. Vamos acá a nuestra primera página y vamos a tener aquí una materia nueva. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency are kind of adverbs which indicates us how often we do something. Example, I always visit you. Estos adverbios de frecuencia son una clase de adverbios que indican cuán a menudo nosotros hacemos algo. Por ejemplo, yo siempre te visito. Por lo tanto, estos adverbios van a decir con cuánta frecuencia nosotros vamos a realizar una acción, ¿ya? En este caso, el ejemplo, I always visit you, yo siempre te visito a ti. Este siempre, que en inglés es always, va a ser mi adverbio de frecuencia. Adverbs of frequency are often mixed in a table of degrees and they indicate from less to more how often we do something. Estos adverbios de frecuencia, normalmente, ¿cierto?, los vamos a poner aquí como en una tablita, ¿sí? Donde van a indicar, por ejemplo, aquí, del que yo más hago al que yo menos hago, ¿sí? Tengo entonces always, usually, sometimes, often, hardly ever and never. Donde always es cuando yo siempre voy a hacer algo porque tengo todo el colorido, ¿cierto?, aquí en mi rectángulo. Y aquí, never, no tengo nada de colorido en mi rectángulo, por lo tanto no va a haber ninguna opción, ¿sí? Y entre medio tenemos usually, sometimes, often y hardly ever. Los llamados adverbs of frequency son aquellos adverbios que sirven para expresar la regularidad con la que ocurre una acción. Y aquí yo les escribí los significados de estos adverbs of frequency, que van a estar aquí al ladito. Son los mismos que están ahí en la página anterior. Always, que significa siempre. Por eso, ¿cierto?, estaba todo coloreado el rectángulo, porque es algo que siempre se va a hacer. Usually, normalmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Hardly ever, casi nunca. Y never, que significa nunca. Es por eso que en el recuadro del never, ¿cierto?, no había nada pintado. Tenemos always, que es cuando es siempre, never, que es nunca, y entre medio vamos a tener usually, often, sometimes y hardly ever, ¿ya? En las oraciones afirmativas, los frequency adverbs se colocan siempre después del sujeto y delante del verbo principal y luego, ¿cierto?, viene el resto de la oración. El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. Pueden ser pronombres que están indicados aquí, I, you, he, she, it, we, they, o también puede ser nombres, por ejemplo, Felipe, Juan, Joaquín, etc., ¿ya? Ahora, lo importante aquí es saber la estructura y yo por eso la hice con colores un poquito más llamativos. Mi estructura siempre va a ser esta cuando yo utilizo adverbios de frecuencia en afirmación. Yo primero voy a tener mi sujeto, luego voy a tener mi adverb of frequency, que serían estos que vimos nosotros recién. Luego va a venir el verbo principal y el resto de la oración. Y aquí está el primer ejemplo que tenemos. I always study English. Yo siempre estudio inglés. Yo sé que tengo que empezar con mi sujeto. Aquí dice I, que lo que es I, un pronombre que significa yo. Ahí ya estaríamos, ¿cierto?, con mi sujeto. Luego me dicen que tiene que venir el adverbio de frecuencia,
que en este caso va a ser always. Luego tengo mi verbo principal, que aquí va a ser study. Y para terminar el resto de la oración, que aquí va a ser English, ¿sí? I always study English. Yo siempre estudio inglés. Vamos a ver el siguiente ejemplo. We sometimes go to the theater. Nosotros a veces vamos al teatro. Tenemos we, que va a ser nuestro sujeto. Sometimes, que ya sabemos que es nuestro adverb of frequency, que está acá, ¿cierto? Y to the theater, que va a ser el resto de la oración. O sea, mi estructura va a estar correcta, igual como la dice acá. Luego, tengo otro ejemplo. My puppy hardly ever pees inside the house. Mi cachorro casi nunca hace pipí dentro de la casa. Vamos a tener my puppy, que es de lo que me habla la oración, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿de quién me hablan en esta oración? A mí me hablan de my puppy, mi cachorro. Luego aquí yo voy a tener mi adverbio de frecuencia, hardly ever. Pees va a ser mi verbo, inside the house va a ser el resto de la oración, ¿sí? Llegamos acá a nuestra primera actividad. Rewrite the sentences using adverbs of frequency. Vamos a tener que reescribir estas oraciones utilizando adverbios de frecuencia, ¿sí? Acá todas las oraciones ya van a contener nuestro adverbio de frecuencia, solamente que nosotros la vamos a reescribir. Por ejemplo, aquí, letter A, letra A. Tengo las siguientes palabras. He visits often you. ¿Ok? Tengo 4 palabritas. Y yo voy a pensar en mi estructura que acabo de ver, donde me dice que primero tengo que escribir mi sujeto. En el sujeto, ¿cierto? Puede ir un pronombre o un nombre. Yo aquí en este caso tengo he. Por lo tanto, yo aquí ya tengo la primera parte, que es he. Luego dice que tiene que ir mi adverbio de frecuencia. Y yo veo acá que mi adverbio va a ser often. Escribo entonces he often. Y luego me dicen que tiene que ir el verbo. Y yo acá el único verbo que tengo es visit. Y aquí es lo único que me queda acá, el resto de la oración. You. He often visit you. Quedaría mi oración. Otro ejemplo, a ver. Acá, la letra F. Tengo las siguientes palabras. Felipe always to school go. Yo pienso, ¿de quién me estarán hablando aquí en esta oración? En el sujeto puede ir un nombre o un pronombre. Yo aquí tengo el nombre Felipe. Por lo tanto, lo primero que yo voy a escribir aquí será Felipe. Y luego me dicen que tiene que ir el adverbio de frecuencia. Este no es, por lo tanto aquí yo tengo always, que yo sé que sí es un adverbio de frecuencia. Felipe always. Y acá me dicen que tiene que ir mi verbo. To school no es un verbo, pero aquí yo sí tengo un verbo. Felipe always go, que ya está listo. Y lo último que me queda, que es el resto de la oración acá, to school. Y ahí tengo mi oración lista. Felipe always go to school. Felipe siempre va al colegio. Y por último aquí vamos a realizar mis palabras van a ser en la letra I. Watch I sometimes TV. Yo aquí voy a tener 4 palabritas, ¿sí? 4 words. Donde aquí yo tengo que pensar de nuevo. Mi estructura siempre va a empezar con el sujeto, donde voy a tener un pronombre o un nombre. Aquí no tengo nombres, pero sí tengo pronombres, que sería el I. Por lo tanto, aquí yo empiezo mi oración con el I. Luego me dicen que tiene que venir mi adverbio de frecuencia. El único adverbio de frecuencia que yo veo aquí es sometimes. I
sometimes. Está listo. Luego me dicen que viene mi verbo. To be no es un verbo. Y watch sí lo es. Por lo tanto, escribo watch. Y lo único que me falta escribir aquí es el resto de la oración, que es TV. I sometimes watch TV. Yo algunas veces veo televisión. El resto de las oraciones las hacen ustedes siguiendo el ejemplo que les acabo de dar. Seguimos, nos vamos a la siguiente hojita. Look for the adverbs in this text. Buscar los adverbios de frecuencia que contenga este texto, los vamos a subrayar y luego los vamos a escribir aquí en estas líneas. Yo voy a leer aquí mi texto completo y voy a identificar mis adverbios de frecuencia. ¿Cuáles van a ser mis adverbios de frecuencia? Estos mismos que nosotros vimos acá, ¿ya? Entonces ustedes los identifican, los subrayan y los escriben acá en estas líneas. Siguiente hoja. Con la ayuda de tu diccionario deberás traducir el texto de la página anterior. O sea, este mismo texto, luego de que ustedes identifiquen los adverbios de frecuencia y lo entiendan, lo lean, ¿cierto? Van a buscar las palabritas que ustedes no entienden, las que no sepan, y van a tratar de traducirlo aquí, el texto completo, ¿sí? Aquí en estas líneas ustedes lo escriben. Seguimos a la siguiente página. Y la instrucción es la siguiente. Complete the sentences with always, usually, often, sometimes, hardly ever, or never. Match the pictures to the sentence. Aquí ustedes van a tener que completar estas oraciones que están aquí. From number 1 to number 9. ¿Sí? Del número 1 al 9. ¿Con qué las van a tener que completar? Con los mismos adverbios de frecuencia que vimos. Always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Y luego van a tener que unirlo, ¿cierto?, con las imágenes que están aquí abajito, ¿sí? Por ejemplo, number 1 dice I, que yo sé que es un pronombre que significa yo, ¿cierto? Luego va a haber un espacio donde usted va a tener que escribir el adverbio de frecuencia y luego dice do my homework, ¿sí? Hago mi tarea. Usted entonces va a tener que pensar, ¿cuántas veces haré mi tarea? Espero yo que su respuesta sea always, ¿cierto? Que sea siempre. Entonces mi oración va a quedar I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. Yo me voy aquí abajo a mis imágenes y tengo que buscar alguna de las imágenes que tenga sentido con mi oración. Y yo aquí encuentro, ¿cierto?, a un niño haciendo su tarea. A boy study. Y aquí va a haber un circulito en blanco. Usted ahí escribe el número 1, number 1, que va a corresponder a la oración, ¿sí? Por último, aquí llegamos a las últimas páginas de la parte de inglés donde dice telling the time, ¿sí? What time is it? ¿Dónde vamos a tener que decir la hora? Recordar que esta materia nosotras ya la vimos, yo ya la expliqué en el video anterior, por lo tanto aquí solamente vamos a ver un pequeño repaso, donde aquí esta imagen también la habíamos visto, que es un recordatorio para decir la hora. Saber, ¿cierto?, que cuando queremos decir una hora en punto, vamos a decir o'clock, que cuando queremos decir que es una hora y cuarto, quarter past, para decir que es una hora y media, half past, y para decir que son un cuarto para, quarter to. Ahí también entre medio tenemos cada 5 minutos cómo lo vamos a decir. Y aquí ustedes van a tener que realizar las siguientes actividades. Circle the correct answer. Aquí usted va a tener que elegir la alternativa correcta de la oración que me están diciendo. It's quarter past 7. Usted tiene que pensar la hora que va a ser y va a encerrar la letra A, B o C. ¿Ok? Luego aquí, draw times. Aquí usted va a tener que dibujar, va a ser distinto. Usted va a tener que poner las manijas del reloj para que me den la hora que está abajito de cada uno de ellos. Luego acá tenemos match, o sea, vamos a tener que unir la oración que está acá con la hora que está aquí a la derecha, ¿sí?
ustedes lo unen con una línea. Y aquí, write sentences, usted aquí va a tener que escribir la hora. Recordar que para decir la hora yo siempre voy a utilizar esta palabrita que voy a tomar de aquí, que es it's. Siempre, it's. Eso va a significar son las o es la, ¿ya? Después usted que coloca ese it's va a escribir la hora. Por ejemplo, aquí en la primera donde me dice que son las 12 en punto, yo voy a escribir it's 12 o'clock. Y ahí eso estaría correcto. Eso lo hacen, ¿cierto? Con todas las horitas que están aquí. Luego aquí abajito tenemos más ejercicios, donde aquí tenemos los relojes con las horas y ustedes van a tener que escribir al ladito la oración que corresponda a la hora marcada, ¿cierto? En el reloj. Aquí también vamos a tener otro recordatorio. What time is it? Y aquí vamos a tener las horas escritas en las oraciones y usted va a tener que poner las manijas del reloj donde me está diciendo la hora. Y la última hojita, lo mismo, ¿cierto? Tenemos la hora escrita y arribita el reloj donde usted va a tener que dibujar las manijitas del reloj. Ok, amigos, espero entonces que les haya quedado muy claro estos adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. Recuerden, como lo dice su nombre, adverbios de frecuencia. Cada cuánto tiempo yo realizo alguna acción, para eso me van a servir. Repasarlos, ¿sí? Repasar todos los adverbios de frecuencia para poder realizar nuestra actividad bien y también nos pueden servir para la vida diaria hacer nuestras oraciones. Y también, what time is it? ¿Qué hora es? Recuerden, como les dije anteriormente, nosotros esa materia también ya la habíamos visto y tenemos bastantes recordatorios también en el cuadernillo donde ustedes se pueden guiar, ¿ok? Ok, amigos, esperando, ¿cierto?, que no tengan ningún problema para realizar la parte de inglés de su segundo cuadernillo. Se despide aquí Miss Andrea del Colegio Alto Lauquén. Les mando un cariñoso saludo a cada uno de ustedes y espero que estén muy bien y tengan una linda semana, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Bye, bye.